todos los que están en las redes sociales, en primer lugar, los que están en el canal de YouTube y los que estamos saliendo vivo por TikTok. Bendición a todos aquellos que se están conectando, los que están por fuera. Bueno, están en Chile, España, estamos en Portugal y estamos también en Alemania. Saludos para cada uno de ustedes, amén. Y también en Lima nos ven. Y unos pastores amigos míos nos ven en Colombia. Me dieron estos días Póctor, lo estamos viendo, lo estamos siguiendo por el TikTok. Saludo a cada uno de ustedes que siempre nos ven cada domingo. El título hoy del sermón, del mensaje, va a ser una serie que ya la tenemos escrita, se llama Haya Expansión. Cuando hablamos de que Dios dijo haya expansión, es una orden, está en un imperativo, está allí ordenando. Es una orden para ordenar. Hay expansión, es una orden para ordenar. Y eso lo conseguimos en el libro de Génesis, en el capítulo 1, en la creación. Capítulo Génesis 1, del 1 al 13, vamos a leer. También se repite en el 17 y en el 20. ¿Ok? Lee hasta el 13, vas a leer el 17 y vas a leer el 20. No, lee el 15 también. 17 y 20. Lee, por favor. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Luego dijo Dios: haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el segundo día. Dijo también Dios: júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco, y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él y sobre la tierra, y fue así. Y produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semillas según su naturaleza, y árbol que da frutos, cuya semilla está en él, según su género, y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el día tercero. Síguelo hasta el 15. Dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y fue así. Lee el 17 y el 20. Y puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. El 20. Dijo Dios: produzcan las aguas seres vivientes y las aves que vuelen sobre la tierra, y en la abierta expansión de los cielos. Lo primero que tenemos que observar allí, que en el capítulo 7 se repite 3 veces la palabra expansión. También en el capítulo 1, versículo 7, 3 veces la palabra expansión. En el capítulo 1 se repite 9 veces la palabra expansión. ¿Qué pude ver yo allí cuando Dios comienza en la creación? Yo puedo ver lo siguiente: una vez que Dios en su mente eterna, en su mente infinita, comienza a crear nuevamente el planeta, comienza a través de un caos. Más adelante le hablo de ese caos, un caos causado por luz verde. Dios comienza a ordenar. Me vas a buscar el texto por allí que está en Ezequiel, creo que 28. En el Edén original estuviste, en el Edén
estuviste, en el Edén estuviste. No sé cuál es el texto. El capítulo 28, el versículo no sé cuál es, búscamelo allí, témelo allí. Hubo un caos tremendo. Ahora, ¿por qué Dios comienza a expandir? Dios comienza a expandir. Lo primero que hace Dios en su mente eterna, en su mente infinita, comienza a expandir. Él comienza a ver la creación. En la creación completa no solamente es deslumbrada, es abierta para poner a Adán y a Eva. No, ya Dios tenía la expansión aquí. Lo primero que encontramos aquí cuando dice que la expansión, cuando dice y que cuando Dios expandió, que hizo la expansión, primero viene la separación. Una vez de la expansión separa. Dios en su mente, para poder ver lo que va a crear, para poder ver lo que va a hacer, primero tiene que separar. Él primero expande y separa, expande y separa. Dios comenzó a separar para después expandir. Ahora, ¿qué es lo que está pasando con nosotros? Cuando tú vas a construir, cuando tú tienes un negocio, cuando tú tienes algo que tú vas a comenzar a producir, que tú vas a comenzar a poner en práctica, lo primero que viene a tu mente, viene el desarrollo, viene la idea o viene la visión de lo que tú quieras hacer. Viene un formato en tu mente, viene una fotografía de lo que tú quieras hacer. Después vas al terreno. Una vez que vas al terreno, si el terreno es un caos, tú comienzas a limpiar. Eso fue lo que hizo Dios con nosotros. Por eso que estoy tan seguro que este tema de este año nos está llevando a nosotros a limpiar lo que tenía que limpiar. Dios ya limpió para que Piedra Viva comienza a expandirse. Ahora ya las condiciones están dadas, o sea, hubo un caos, sí, pero ya tenemos nosotros el local, tenemos nosotros el terreno donde estamos construyendo, porque Dios nos llamó a expandir. Ahora, la palabra expansión Dios la usó en la creación, y esa palabra expansión se va a usar todo el tiempo en tu vida. Expande aquí. Por eso cuando yo le hablé de la parábola del hombre que escondió, ¿qué pasó? El talento lo escondió. ¿Qué pasó? Él no lo escondió en tierra, no lo puso en el pañuelo para esconderlo en tierra. Ya él lo había escondido, ya él lo había ocultado en su mente. Una vez que él lo oculta en su mente, él comienza a ocultarlo en lo físico. Así, de esa manera Dios comienza. ¿Qué comienza Dios? A expandir. Ahora, no necesitaba Dios en su mente eterna, en su mente infinita, expandir la mente. No, él comenzó a organizar un caos que había hecho Lucero. ¿Qué es Lucero? Luzber. ¿Qué es Luzber? El que llamamos ahorita Satanás. Él fue un ángel caído. Dios lo puso en el Edén original, y como Dios siempre tiene un propósito, vuelve, crea el hombre. ¿Dónde? En el planeta donde puso Lucero. Ahora, ¿por qué Dios pone el hombre en el planeta donde puso Lucero? Porque Dios siempre tiene propósito, y el propósito nadie lo va a impedir. Ningún ángel caído, ningún diablo, ningún Satanás puede impedir el propósito de Dios en tu vida. Por lo tanto, si Él te llamó con un propósito, no importa cómo tú estés, tú vas a llegar a alcanzar tu propósito. Si estás joven, si tienes 12 años, 13 años, Dios te está llamando, muchachos, Dios te lo está llamando, muchacha, con un propósito. ¿Por qué Dios nos llama con un propósito? Porque tiene un propósito con nosotros, nadie lo va a impedir. Ahora, ¿qué pasa con Lucero? Lucero hace un caos. Él convirtió el planeta en un caos. Por eso habla de un Edén original, y por eso él dice produce, porque las semillas ya existían, porque los árboles ya estaban. Él tenía que poner el hombre y algunos animales que creó juntamente con el hombre. Ahora, ¿por qué Dios lo pone en el planeta? Por eso es el celo de Lucero contra el hombre, porque Lucero cree que el planeta es de él. Por eso Él le quita el planeta a Adán. Él le quita el planeta a Adán. ¿Por qué le quita el planeta a Adán? Y le dice a Cristo, tan abusivo, tan atrevido y contumaz, Él le dice al creador del cielo y la tierra, al que Él creó el planeta, al que lo creó a Él, le dice, todo esto te voy a dar si postrado tú me adoras. Y Cristo le dijo, vete de aquí,
o vete de mí, Satanás, porque Cristo está. Al Señor tu Dios, a Él solamente vas a servir, a Él solamente vas a adorar, porque ese es el origen, ese fue el trabajo, el oficio de Satanás, de Satanás no, de Luzbel era adorar y servirle al Señor. Por eso cuando Jesús lo confronta con su origen, él sale huyendo, él sale corriendo. Así que cuando tú estás metido en un proceso, una tentación de parte del diablo, lo primero que tienes que decir: vete de mi vida. Tú dices: vete, déjame ya, porque tú estás llamado a servirle y adorar a Dios. Por eso es que Él no quiere que tú adores, por eso Él no quiere que tú le sirvas a Dios. Por eso servirle a Dios es fuerte. Cumplir el propósito de la gran comisión es fuerte. ¿Por qué es fuerte? Es fuerte para nosotros. ¿Por qué es fuerte? Porque Él va a impedir que tú hagas lo que a Él le mandaron a hacer y no pudo hacerlo. ¿Por qué? Porque llegó el orgullo, llegó la mentira, llegó la altivez. Ve cómo dice, lee, Angie. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, de topacio, de jaspe, de crisólito, berilo y ónice, de zafiro, de carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Dios preparó todo, y ¿a qué puso ahí? A Luzbel. ¿Cómo? Cuando lo puso en un Edén. Eso es lo que llamamos Edén original. El Edén de Luzbel. En el mismo Edén, cuando él se rebela contra Dios, cuando crea el caos a través de la revelación, él desordenó la rebeldía. Él desordenó. Él destruyó lo que Dios había hecho para él. Él mismo se destruyó. Él mismo se mató. A través de la rebeldía. Todo rebelde se mata por sí mismo. Todo altivo se cae por sí mismo. Todo lo que quiera subir o lo que pretenda subir sin que Dios lo haya puesto arriba, siempre va a caer. Porque cuando Dios te pone, nadie te puede tumbar de allá arriba. El único que te puede tumbarse, que puede caer, eres tú mismo. ¿Ok? Tú mismo, a través, como hizo Lucero. Dios lo puso en lo alto, Dios le dio todo. Ahora, ¿por qué habla del Edén? El Edén, el huerto de Dios estuviste. ¿Por qué Dios crea otro huerto? ¿Y a dónde lo crea? Dios crea otro huerto, no crea otro planeta. Ya el planeta estaba creado. Dios comienza a darle forma al planeta. El hombre viene a saludarme. Déjalo tranquilo que venga a saludar. Ah, no, se metió para allá. Él es productor también. Ahora, ¿qué pasa? Dios comienza a ordenar. ¿Qué es lo que Él comienza a ordenar? Un caos existencial en el planeta. ¿Pero cuál planeta? El planeta Tierra. Y Él condiciona. Él crea una atmósfera. Él crea una atmósfera en todo lo que tú conoces como ley de gravedad, lo que tú conoces en todos los sentidos. Él comienza a poner el planeta para que el hombre comenzara a habitar en él. Porque este planeta que él comienza a crear, el planeta que él creó, el Edén, el primer Edén, no estaba condicionado para el hombre. Él tenía que, porque el hombre, ya Lucero era espíritu. Adán es cuerpo, alma y espíritu. O era cuerpo y espíritu. Ahora, ¿qué pasa? El conocimiento del bien y el mal forma una forma. El conocimiento del bien y el mal se interpone entre el cuerpo y el espíritu, y el hombre comienza a tener ciencia, sapiencia. Por él primero tenía la sapiencia del espíritu, la ciencia del espíritu estaba en el hombre, pero él asumase otra ciencia que tiene que ver con otro objetivo muy diferente a lo que Dios le había planteado al principio. Y Adán comienza
Adán comienza a crear una atmósfera juntamente con Dios. Por eso es que la Biblia dice que Adán hablaba continuamente con Dios. La relación de Dios y Adán se interrumpe una vez que Adán comienza a desobedecer a Dios. Una vez que entra la desobediencia, se interrumpe esa relación del hombre llamado Adán y la mujer llamada Eva con Dios. ¿Por qué se interrumpe? Una vez que él escucha la voz de Dios o ve la atmósfera que entra de parte de Dios, subraya la palabra atmósfera, la atmósfera que entra de parte de Dios, él va y se esconde. ¿Por qué se esconde? Él se esconde porque él estaba en una atmósfera diferente. Al crear una atmósfera diferente a la que él tenía primero, él se esconde porque entra Dios con una atmósfera diferente a la de él. ¿Ok? Ahí es que Dios comienza a descubrir lo que le pasó. Entonces, ¿por qué Dios lo saca del huerto? Dios lo saca del huerto porque Dios había creado una atmósfera para el hombre. Un hombre obediente, un hombre que iba a caminar en obediencia, un hombre que iba a caminar en todos los sentidos. Ahora, Dios sabe que lo que entra en él tenía que sacarlo. Él tenía que sacarlo del huerto porque las condiciones dentro del huerto no estaban para ese Adán. Porque Adán antes de pecar era uno y Adán después que pecó era otro. ¿Ya entendieron? Ahora vamos a repetir. Cuando Adán, antes de pecar, ¿verdad que tenía una relación con Dios? Hablaba con Dios, pone nombre a los animales. Él le puso nombre a los animales, brinca para arriba, brinca para acá, venga. Y él obedecía a Dios. Pero Eva pasaba por el huerto y por medio del huerto. Y veía la fruta, el árbol, le llamaba la atención y le llamó. Por él sabía, ahí estaba Lucero. Ahora, ¿qué hacía Lucero allí? ¿Qué hacía Lucero allí? Lucero estaba allí porque él le entró una envidia. Le entró una envidia, le entró un celo. Que el mismo sitio, pero más bonito, cambiado, ¿ok? Se lo estaban dando a otro personaje, a otro ser. Y él quería que ese ser lo adorara a él. Por eso él lo lleva al terreno de él. ¿Al cuál terreno? Mira, Lucero crea una atmósfera con Eva. Cuando estamos hablando de la atmósfera, es que creó la condición, el ambiente. Por eso es que hablamos del medio ambiente. Ok, ¿por qué? Porque él crea un ambiente tóxico, un ambiente de lujuria, de lascivia. Y Eva se quedaba viendo la cuestión y Eva hacía así y la veía otra vez con ganas de tomarlo, con ganas de arrancarlo. Y Eva no se aguantó. ¿Qué pasó? Llegó un día que Eva no se aguantó, arrancó eso y comenzó a comer. ¿Por qué? Porque Lucero la indujo a que hiciera eso. Por el celo la persuadió, la engañó. Pablo dice que Lucero en la conversación con Eva extravió los sentidos a Eva. Los sentidos de Eva fueron extraviados. Pablo dice en 2 Corintios 11:3 dice: me temo que como la serpiente engañó a Eva, vuestros sentidos se han extraviado de la sincera fidelidad a Cristo. Entonces, cuando los sentidos humanos se extravían, es porque están cargados de lujuria, están cargados de muchas cosas que hace que el hombre o la mujer de Dios se aparte del plan y del propósito por el cual Dios lo creó. ¿Qué dije? Plan, propósito por el cual Dios creó. Dios nos creó a cada uno de nosotros. David dijo: Jehová cumplirá su propósito en mí, su misericordia sean hechas para siempre. Entonces, ¿qué pasó? Extravió, o sea, Eva se extravió. Ahora, ¿qué hubo primero? Primero puso Satanás las condiciones para engañar a Eva. Repitan conmigo: puso las condiciones para engañar a Eva. Así como Dios está poniendo las condiciones para que Adán cumpla
su propósito, no el propósito de Adán, el propósito de Dios, porque en el propósito de Dios estaba dentro el propósito de Adán, porque Dios quería que Adán hiciera esto, y en el propósito de Dios estaba el propósito de Adán. Ahora, porque había una conexión, repita conmigo, una conexión entre Dios y Adán, así como hay una conexión entre Dios y nosotros a través de Jesucristo. Doble, a través de Jesucristo y el Espíritu Santo que nos fue dado. Hay una conexión entre Dios y nosotros. Así que tú escúchame, Adán la tenía más difícil que nosotros. Pregúntame, ¿cómo es eso, apóstol? Porque la tenía más difícil que nosotros, porque había una conexión directamente con Dios. Mas nosotros sabemos qué es lo que está dentro de nosotros, el bien y el mal, y sabemos que Cristo es el redentor de ese mal. Cristo nos redimió de ese mal, de esa maldad. Cristo nos redimió de todo eso, y sabemos que está dentro del Espíritu Santo de nosotros para que tú no caigas en el mal, para que tú no hagas mal, porque Él fue dado al Espíritu Santo. Ahora, cuando una persona, los libros de eso, los libros de eso. Cuando una persona, escúchame bien, óyeme bien, cuando una persona, un creyente carnal, comienza y actúa mal, le está diciendo a Cristo Redentor y al Espíritu Santo Santificador: usted no está en mí, por lo tanto yo voy a actuar salvajemente, como en el viejo oeste, sin ley, sin nada, para ustedes contar. ¿Ya me están entendiendo? Ahora, ¿qué hace Dios? Está un caos. ¿Quién creó ese caos? Lucero. Dame 1:1 del Génesis 1. En el principio creó Dios, ¿qué? ¿Cuándo? Ahora, ¿por qué Dios? Yo le preguntaba a Dios esta mañana, ¿por qué Dios le da todo a Moisés, que él comience a escribir todo el suceso de la creación? Porque hay algo importante que Dios nos está mostrando en la creación. Así como Él pone las condiciones, y Él puso las condiciones para que el hombre, para que nosotros podamos movernos en la creación, Él lo comienza en el principio. La primera condición es que en el principio Él crea. Las condiciones no estaban dadas al principio para poner a Adán, ¿verdad? Él no podía él podía hacerlo, porque él es Dios, ¿ok? Pero comenzó ordenando. Eso es lo que Dios está haciendo con nosotros. Hubo un caos, sí, y está ordenando, ¿ok? Dame el 2. El 2. ¿Cómo estaba la tierra? Desordenada y vacía. ¿Cómo lo llama? Creó Dios los cielos y la tierra. ¿Cómo lo llama? La tierra estaba. Ahora le da el nombre tierra. Quiere decir que el Edén original, Dios lo creó para Lucero en el planeta Tierra. Porque ahí le dice, la tierra estaba desordenada y vacía. Estaban las constelaciones, estaban los planetas y astros que conocemos hoy por hoy, que el hombre le puso nombre, ¿sí? Pero estaba el planeta. Quiere decir, aunque no era la tierra, para aquel entonces ya se conocía que era la tierra cuando Moisés se escribe. Pero, ¿qué pasa? Es el mismo planeta. Ponte que se llevaba, qué sé yo, para el mismo planeta, qué sé yo, donde estaba Lucero, el mismo planeta donde Dios condiciona para poner a Adán y a Eva. Dice, y la tierra estaba, ¿cómo estaba la tierra? Estaba desordenada. Escúchame, todo desorden trae un vacío. Todo desorden trae un vacío. Así que deja el desorden. Todo desorden, porque la palabra desorden está ahí, en lo que está un caos en el orden. Hubo un caos en el orden, ahí está el desorden. Y viene un vacío existencial.
había un vacío. Dios no podía poner a Adán en ese vacío, en ese desorden. ¿Qué hace Dios? Comienza a ordenar. Y dice, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Él creó una tiniebla, creó todo, destruyó, no se veía nada. Estamos hablando de lucero y lo que hubo allí, ¿ok? De parte de Dios. Creó todas esas cosas, ¿ok? Y las tinieblas estaban en la faz del abismo. Había todo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Eso es lo, ahí, yo en estos días en los devocionales hemos estado hablando de ese tema. El Espíritu Santo comienza que Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo comienza a ordenar la creación. Comienza a ordenar el planeta. ¿Ok? Dame el 3. Lo primero que hace, ¿qué hace Dios? Crea la luz. ¿La luz existía? Sí. La luz existía, sí, porque Dios es luz. La luz existía, sí, porque Dios es luz. Lo primero que Él hace para comenzar a ordenar, Él crea luz. Él es luz. La luz está en Él. Lo que hace es, sale la luz de Él para comenzar a hacer la luz. La luz que, el que le iba a guiar a Él al planeta, no era que no había luz en Él. Como el planeta estaba oscuro, era tiniebla, Él crea la luz. Y fue la luz. O sea, eso no tiene nada que ver. Algunos teólogos, algunos historiadores dicen que estaba creando ahí a Jesús. No tiene nada que ver, ya eso existía. Ya ellos existían. Está creando en el caos de oscuridad para Él hacer entender a nosotros, para poder ver. No es que Él necesitaba ver. ¿Me estás entendiendo? Él no necesitaba ver porque Él es Dios. Él necesita hacer entender a Moisés, que es el que escribe, y a nosotros, que Él crea la luz. Porque en la creación, la luz es la que permite que Dios vea lo que va a hacer. Eso tiene que ver con nosotros, no con Dios. Dios es eterno, Dios es omnisciente, omnipotente. ¿Ok? Eso no tiene nada que ver con Dios, tiene que ver con nosotros. O sea, ahora para nosotros, para hacer aquí, para que me puedan entender, para hacer la metáfora, vamos a entender que es una metáfora. En la metáfora que es para nosotros, Él dice, sea la luz, y fue la luz. No es que Él está creando la luz. Él ya es luz. Él está creando la luz en el planeta para poder Él ver y hacerle entender a nosotros que para nosotros poder ver, y a la prueba me remito, a lo físico no me remito, a lo físico, tenemos que ver para poder comenzar a crear, comenzar a hacer, que tenemos que ver. ¿Ok? Dame el 4. Dice, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena. Y separó la luz de qué? De las tinieblas. Hubo una separación. Hubo una separación. Está condicionando la atmósfera donde el hombre se iba a mover. La tiniebla, la luz lo llamó día y las tinieblas la llamó noche. Sigue, dame el 5. Y llamó Dios a la luz, ¿cómo la llamó? Que estaba creando el día, la claridad. Estaba creando la claridad, pero todavía no había creado el sol. Dice, había una claridad que no tenía nada que ver con el sol. Había una tiniebla que no tenía nada que ver con la noche o la luna. ¿Me estás entendiendo? Había una luz, la llamó día, y la tiniebla la llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Fue el segundo día. Dame el 6. Ahí llega. Luego dijo Dios, ¿haya qué? Ok. Él tiene que expandir. Él tuvo que comenzar a expandirse para poder Él hacer
y poner todos los elementos, ojo aquí, en el planeta, él tuvo que expandir. Para poder él hacer y poner todos los elementos en orden, él tuvo que expandir. Escúchame, si tú quieres poner todos los elementos en orden en tu vida, tú tienes que expandir tu mente. Si tú tienes que poner todos los elementos en orden, poner en orden tu negocio, tú tienes que expandir tu mente. Si tú tienes que, hablando de tu vida, de tu casa, familia, hablando de negocio, de empresa, hablando de iglesia, tenemos que expandir nuestra mente. Por eso es que Dios, como iglesia, nos está llamando a expandir. Porque cuando nosotros comenzamos a expandir la mente, comenzamos a entender que la expansión va a traer equilibrio en nuestra mente, equilibrio en la iglesia, va a traer multiplicación, porque la expansión trajo la multiplicación de parte de Dios. Ahora dice, hay expansión en medio de las aguas y se para. En los textos siguientes, donde tú consigues la palabra expansión, en algunos textos continúa con la separación. Él tiene que separar, él tiene que organizar. Él necesita poner cada elemento en orden, en el sitio donde va cada elemento. Cada elemento en su sitio. El sol lo puso en su sitio. La luna, un satélite natural, lo puso en su sitio. Separó. El mar lo puso, los ríos lo puso, las aguas separa. Mar, ríos y aguas en el subsuelo. ¿Qué quiere decir? Que el planeta, él comienza a condicionar el planeta. Fue tan terrible lo que pasó, hermano, ya podemos entender que Dios comienza a poner las cosas en orden. Porque primero había un caos, un desorden. En el 1:1 vemos que había un desorden y la tierra estaba vacía, no había elementos. Cuando habla que la tierra estaba vacía, es que no había elementos en el planeta para darle condición al planeta de un hábitat para que el hombre pudiera subsistir. Ahora, ¿qué es lo que está haciendo Dios? Pregúntame ahora. Apóstol, entonces, ¿qué es lo que está haciendo Dios? Acondicionando el planeta para poner el hombre. ¿Y qué es lo que está creando? Una atmósfera. ¿Qué es lo que está creando? ¿Qué es lo que está creando? Para que el hombre pueda funcionar. Satanás o Luzbel creó una atmósfera de un caos terrible. ¿Verdad que Adán pierde la atmósfera que Dios creó? Por eso es que Dios no deja a Adán en el huerto. Él lo saca, lo expulsa del huerto. Y tú te preguntas, bueno, ¿y por qué lo expulsó? Si creó el huerto para él, ver por qué cosa que hizo Dios. Ahora, no era que Adán no se lo merecía. Sí, él no se merecía. Pero él no estaba en la capacidad para estar en esa atmósfera. Él había creado otra atmósfera. Dios tiene que sacarlo del huerto porque Adán comienza a crear su propia atmósfera. Escriban eso por ahí, escriban con dibujito y todo. Él comienza a crear su propia atmósfera. Ahí está el detalle. Nosotros tenemos un estudio que sacamos por lo que pasó, se llama el cuerpo gobernante de las palabras. ¿Ok? Adán comienza a crear su propia atmósfera a través de la discusión, a través de la discrepancia que él comienza con Eva. Ahí comienza lo que tú llamas lío, lo que tú llamas confrontación, lo que llamamos pelea. Y la atmósfera que Dios había creado era una atmósfera ¿de qué? De paz, de amor. Peace, love, amor, paz, todo paciencia, espíritu, matar. Pero cuando ella toma y le da a él, ellos comenzaron a crear una atmósfera basada al conocimiento del bien y el mal. ¿Cómo basado el conocimiento? Y comenzó a Eva, como se ponen las damas, con el permiso de todas ustedes. Así, bueno, vamos a meterme con Noemí. Como se pone Noemí.
esto es un desorden, yo no estoy viendo esto bien, no, esto. ¿Por qué? Porque comienza la contienda. Yo no sé quién desordenó esto está desordenado, esto está, y comienza y que se crea una atmósfera dentro de otra atmósfera, una atmósfera tóxica, una atmósfera de problemas se crea. Y Dios nos mandó a nosotros no crear esa atmósfera, porque ya nosotros somos, Dios nos dio autoridad, Dios nos dio autoridad para señorear en la atmósfera. Tú tienes autoridad sobre la atmósfera. Tú no puedes crear, siempre estás creando una atmósfera tóxica, una atmósfera negativa. Tú tienes la autoridad ya, la tenemos de crear la atmósfera que Dios quiere que crear. Ahora, como nadie le vamos, hagan así, todo. Vamos. Nadie le va a bochinchar la atmósfera a Dios. Por eso es que la atmósfera de Dios es una atmósfera santa, de santidad, una atmósfera de amor, de respeto, de consideración, una atmósfera que te lleva a ti a dar lo mejor de ti, porque nadie le va a dañar la atmósfera a Dios. Paren allí. Imagínense ustedes que Dios hubiese dejado a Adán en el huerto. Escriba eso con dibujito y todo, dibujito. Ella hace dibujito, ella escribe. ¿Usted cree que está haciendo dibujo? No, ella está haciendo dibujito de la prédica. Vea, imagínense ustedes, piensen por un momento que Dios hubiese dejado a Adán en el huerto. ¿Qué iba a decir Satanás? Gané. Ajá, te lo reveló Dios, gané. ¿Qué iba a decir Satanás? Gané. Por eso que lo sacó con ti, diablo. Lo sacó con ti, diablo. ¿Por qué lo sacó con ti, diablo? Escúchame. Dios no va a permitir que nadie sabotee su atmósfera, su santidad. Sin paz y santidad nadie verá al Señor. Hebreos 12:14. Sin paz y santidad nadie verá al Señor. Entonces, si Dios permite que Adán ensucie su atmósfera, él no tiene autoridad. Voy a meter para algo más profundo. Si Dios permite que Adán ensucie su atmósfera, no tiene autoridad, aunque él le había dado autoridad a Adán. Génesis creo que es 1:28. Él está dando autoridad sobre el huerto. Y sobre el huerto hay una atmósfera. Sobre Satanás hay una atmósfera. Sobre Adán hay una atmósfera de Dios. Acá cuando dice, el 27, lee el 27 por favor. Lee el 26 y 27 al 28. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Él está dando autoridad no sobre él, no sobre Dios. Ya el huerto ya estaba hecho. Ya los animales estaban hechos. Le estaba dando autoridad de lo que él creó, pero no lo que estaba sobre Adán. Continúa. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Dame el 28. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Dame el 29 para repasar. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Párense ahí. ¿De qué le dio la autoridad? ¿Para qué era la autoridad que Dios le dio a Adán? Para que todo lo que Dios creó. Tú vas a administrar esto, mayordomía, toma. Tú eres el regente, tú eres la autoridad de esto. Pero sobre Adán estaba una
Repita conmigo, pues. Sobre Adán estaba una autoridad. Sobre Adán estaba una. ¿Y quién fue lo que hizo todo eso incluyendo a Adán? La autoridad que estaba sobre Adán. ¿Quién fue el que hizo todo? ¿Quién fue el que creó todo? Atmósfera y todo, y al mismo Adán. ¿Y la autoridad que estaba sobre Adán? Dios. Por eso es que Dios lo expulsa del huerto. ¿Por qué lo expulsa del huerto? Porque Él es la autoridad. Y Él dijo, lo que yo hice para ti, tú lo dañaste. Ahora, ¿qué es lo que daña el huerto? ¿Qué fue lo que viene a dañar el huerto? No, es la causa, es la causa, es la causa. Por ahí va, la rebeldía, la rebelión, por ahí va. Porque a través de la rebeldía y la rebelión, Adán comenzaba a crear otra atmósfera. Iba a comenzar a crear una atmósfera dentro de la atmósfera de Dios, porque la atmósfera que iba a crear Adán no podía superar a la atmósfera de Dios. Por eso es que lo estoy metiendo a la atmósfera. ¿Por qué lo estoy metiendo a la atmósfera? Porque eso es lo que uno crea. Ese es el caos que uno hace. Ese es el caos que uno comete. Es el caos que se comete en la política. No me voy a meterme por ahí. No, por la política no. Es el caos que se mete en todas partes. Porque el hombre crea su propia atmósfera. Y el hombre no respeta lo que es el orden. Podría llamar el orden constitucional, podría llamar el orden del Estado, todo eso, porque el Estado, lo que es el Estado, el orden, lo que implica el Estado. No estamos hablando de gobierno, estamos hablando de Estado. O sea, el orden, lo que implica el Estado. Entonces el hombre no respeta y el hombre quiere crear su atmósfera sobre lo que está construido. Ahora voy con la iglesia, voy con ustedes. Dios ordena, la Biblia, ya tenemos lo que es, lo que Dios estableció, lo que Dios ordenó para la iglesia contemporánea. Ahí está. Entonces, ese orden es lo que llamamos el principio de Dios, los principios de Dios. No podemos alterar los principios de Dios. Por eso que Dios, uno de sus principios, hablando de la familia, es el matrimonio. El hombre, ni la dama, ni el hombre puede alterar o puede quebrantar el principio de Dios, que es el matrimonio. ¿Ya me están entendiendo? No puede quebrantar, ninguno de nosotros lo podemos quebrantar en ese sentido, porque es un principio dado por Dios. En la iglesia Dios estableció unos principios que el hombre no puede quebrantar. Entonces, ¿qué pasa? El enemigo crea una atmósfera negativa, lo mismo que pasó en el huerto. ¿Como la broma? Sí. Él comienza a crear una atmósfera negativa a aquel que quebranta el principio. Aquellos que quebrantan los principios de Dios, él crea una atmósfera negativa. Y él está con esa persona que está quebrantando los principios de Dios dentro de una congregación, dentro de una institución, dentro de una organización. Él comienza a estar con esa persona y esa persona comienza a quebrantar por unos antivalores, por una cosa que se llama las obras de la carne dentro de una iglesia. Él comienza a quebrantar los principios por el cual Dios creó la atmósfera positiva o una atmósfera del espíritu que se estaba moviendo en la iglesia. Y él crea el caos. Y ustedes lo vieron. Yo no tengo que predicárselo, ustedes lo vivieron. Y él crea un caos, y al crear ese caos, él comienza a dañar lo que Dios hizo, lo que Dios trató de hacer. Por eso que viene la expansión. Ahora, en la expansión, ¿por qué lo que estamos haciendo nosotros hoy a través de la expansión? El tema, estamos apartando todos los escombros, las ramas y todas las cosas que el enemigo quiso crear con el caos para poder ver qué es lo que vamos a hacer. Por eso que cuando estamos organizando lo que son los grupos de evangelización, son las casas discipular, el material para la evangelización, el material para los evangelistas, Dios está aclarando, nos chocó lirio,
¿Me entiendes? Nos está apartando todo lo malo del caos que había ocasionado. Ahora, ¿qué es lo que Dios nos está diciendo que tenemos que realizar? No, que no pueda pasar más adelante. No, permitir hacer lo que Él lo va a mandar a hacer, creando una atmósfera positiva, creando la misma atmósfera que tenía al principio, porque a esta atmósfera mala contaminó la atmósfera buena que Dios había creado al principio en la iglesia. Por eso tengan cuidado. Hermano, mira. En este tiempo, en estos 44 que tengo ya en el Evangelio, yo he visto cosas, hermano. Yo sí he visto cosas raras, ¿verdad? Como dice el apóstol Camacho, si tú quieres ver cosas raras, métete evangélico. He visto cosas raras, hermano. Y he visto cosas tremendas. Pero en estos últimos tiempos estoy viendo más raro el asunto. Ahora, ¿por qué? Porque creo que es Timoteo, en el capítulo, no lo ponga, segunda de Timoteo capítulo 3, que dice el carácter de los hombres en los últimos tiempos. No sé si el 1 o el 3, no sé si 1 o primera o segunda. Ahí está concentrado todas las características de los hombres en los últimos tiempos. Ahora, ¿por qué me meto yo con la atmósfera y el carácter? Que vamos a tratar atmósfera y carácter. Porque tu carácter crea la atmósfera. Tu carácter crea la atmósfera. Sansón tenía unción, pero no tenía carácter. Y el carácter negativo de Sansón trajo como consecuencia su autodestrucción. ¿Cómo dije? El carácter negativo de Sansón, aunque tenía unción, trajo su autodestrucción. Sansón se destruyó a sí mismo. Claro, mató más gente en todos los combates que tuvo, dice la Biblia, pero él se autodestruyó. Ahora, ¿qué pasa? Cuando tú creas atmósfera sin carácter de Dios, sin principio de Dios, tú vas a rumbo, o la persona, tú no, la persona. El creyente que crea un carácter, o sea, una atmósfera, a través de las obras de la carne, tratándose que tiene unción, que él lo sabe mucho, pero no hay un carácter específico en él, basado en los principios de Dios, los principios bíblicos, él crea su autodestrucción. El Espíritu Santo me dice en la mañana, no apunta al futuro. Su futuro es incierto, porque está creando cosas, destruyendo, es un monstruo, es un hidrocefálico, un monstruo que está destruyendo todo lo que cree y todo lo que está en el paso de él. Ahora, pregúntame, ¿por qué? Porque él no está viendo lo que está haciendo, porque él no está separando lo negativo, él está destruyendo lo positivo. Y al destruir lo positivo, él no separa, él destruye. Por eso es que no está expandiendo, porque no separa, él destruye. Porque por eso es que Juan 10:10 que dice, el ladrón solamente viene para hurtar, matar y destruir. Por eso es que el enemigo vino para hurtar la parte A. El ladrón viene para hurtar, matar y destruir. La segunda, la parte B dice, yo he venido para que tengan vida y la que tengan en abundancia. Entonces, él está destruyendo, pero él no sabe que está destruyendo. Ahora pregúntame, como el que no sabe nada, pregúntame, apóstol, ¿por qué no sabe? Inocente. Apóstol, ¿por qué no sabe? Así como un niño. Apóstol, ¿por qué no sabe? Porque está metido en una atmósfera negativa, a estar en un envuelto en un capullo negativo, una atmósfera que él mismo creó, una atmósfera basada a sus raíces de amargura, al odio, al engaño, a la mentira. Él creó un caos y se metió dentro de ese caos. Se metió en ese papel, en esa burbuja, es la palabra. Él se mete en esa burbuja. Solamente
sí, solo así, viene a ser rota esa burbuja cuando él pueda entender que debe arrepentirse y volverse al primer amor. Mira, por más que tú ores, por eso es que te estoy librando, te estoy vacunando, por más que nosotros oremos por esa persona nadie la va a hacer desistir de la idea que tiene. Maquiavélica, destructiva, ¿ok? Perversa. Como dijiste, te habla duro. Él mismo quiera cambiar, eso es. Cuando él cambia, cuando él cae en 20, el hijo pródigo, ¿cómo que dijo el hijo pródigo? El hijo pródigo, ¿qué dijo? Papá, dame mis reales que me lo voy a rumbear. Se lo rumbeó, se lo gozó. A mí me gusta el hijo pródigo esa parte, porque él agarró sus reales y se lo rumbeó. Se lo gozó. Pero como estaba, ¿verdad que estaba confundido? ¿Verdad que estaba despilfarrando su futuro, su presente y su futuro? Sí, no tenía ni presente ni futuro cuando quedó en el caos, porque entró en el caos. ¿Dónde estaba? En apacitando cerdo lejos de su casa, y era horrendo para él. Este hombre no había tocado cerdo en la vida, pero el único trabajo estaba apacentando cerdo. Y solamente vino en sí apacentando cerdo, lo que él nunca había hecho. Entonces, hay algo, a esa persona, algo que nunca ha hecho, que va a comenzar a hacer, que Dios va a permitir en su gracia y en su misericordia que lo haga, es que esa persona puede venir en sí. Y él vino en sí y dice, ¿qué hubo? Arrepentimiento. Tantos jordaneros hay en la casa de mi padre, y yo aquí teniendo pan, y yo aquí pereciendo de hambre. Esto haré, me levantaré, iré, le diré a mi padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no es indigno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jordaneros. Porque él dijo, mejor estoy en la casa de mi papá, aunque perdí todos mis derechos, en la casa de mi papá, que aquí en esta pocilga comiendo con los cochinos. Deseando comer, pero no podía. No podía comerse la comida de los cochinos. Un fruto, ay, tú sabes. Entonces, ¿qué pasa? ¿Regresó o no regresó? Pero el papá representa a Dios. Con todo y eso, que él hizo lo que hizo, el papá lo volvió a darle todo nuevamente. Eso es lo que hace Dios con nosotros cuando verdaderamente nos arrepentimos. Cuando verdaderamente nos arrepentimos. Ok. ¿Cuánto me queda? Ya. Vermo. No, a las 12, dámela. No, hay una reunión. No importa, quédense para la reunión. Ok, vea. La expansión, hay expansión, se para. Cada expansión crea una atmósfera. Cada expansión va a crear una atmósfera. Ahora, Dios desde la eternidad, ya eso lo hablamos, Él comienza a expandir. Ahora vean, cada expansión crea una atmósfera. ¿Por qué? Porque la persona negativa, dentro de la burbuja negativa, él cree que está expandiendo, pero está creando una atmósfera negativa cuando él va a ser envuelto en su misma atmósfera y va a ser destruido por su misma atmósfera. Por eso es que Dios saca a Adán de la atmósfera que él creó, porque el mismo Dios iba a destruir al mismo Adán, porque la atmósfera que Dios creó para ese Adán, no el Adán que pecó, no, el Adán que él puso al principio fue para ese Adán, no fue para el Adán de pecado. Por eso es que él lo saca y le dice a Adán, si tú quieres gozar de mis bendiciones, que esto es lo más importante, y vamos a cerrar aquí para comenzar para el próximo domingo. Dios le dice a Adán, si tú quieres disfrutarme, si tú quieres caminar conmigo, por eso es que Enoc caminó con Dios, ¿ok? Y Dios ¿se puede o no se puede? Sí, ahí está Enoc, séptimo de Adán, caminó con Dios, de la
genealogía de la generación de Adán, el descendiente, Enoc es el séptimo, dice la Biblia. Caminó con Dios y Dios se lo llevó. Dios le dice a Adán esto es importante lo que le voy a decir. Dios le dice a Adán, le dice así: si tú quieres caminar conmigo, no en esta atmósfera, vamos a comenzar a construir una atmósfera, tú y yo, para que camine. Lo voy a repetir, ¿no entendieron? ¿Lo entendieron? ¿Lo entendieron? Vamos a repetir. Si tú quieres caminar o si tú quieres vivir en una atmósfera, no en esta. Esta atmósfera la creé yo para ti sin que tú tuvieras lo que está dentro de ti. Ahora, si tú quieres caminar o quieres estar en una atmósfera, vamos a comenzar tú y yo a crear la atmósfera que en verdad tu naturaleza va a comenzar a caminar o va a comenzar a vivir. Vamos a crear tú y yo. Porque la atmósfera que iba a crear Adán y Dios era la atmósfera del Adán de pecado. Era la atmósfera de Adán de pecado. ¿Sí? Los dos iban a comenzar a crear esa atmósfera, que es la atmósfera donde estamos nosotros. Como dije, es la atmósfera donde estamos nosotros. ¿Dónde estamos nosotros? En la atmósfera del hombre viejo, el hombre nuevo, caminando con Dios, no obedeciendo al hombre viejo, a las obras de la carne, obedeciendo el fruto del Espíritu Santo para comenzar a caminar con ese Dios vivo, con ese Dios que nos anhela, que ese Dios que nos ama, que ese Dios que nos dio de todo, que no puedo traicionar a Dios, sino que tengo que darle a Dios todo, con Él todo, sin Él nada. Ese es Dios para ti. Por lo tanto, vamos a caminar con Dios, porque tratando nosotros en una atmósfera negativa, no podemos caminar con Dios. Vamos a crear nosotros la atmósfera de Dios en nosotros. Ya no hay burbuja, ya no hay nube, hay una atmósfera, hay un ambiente que Dios creó para que tú y yo comencemos a caminar en Él, para que no haya ninguna confusión en nosotros. Esa atmósfera la ha creado Dios. Ahora el huerto está en nosotros. El huerto del Edén ya está en nosotros. Yo le decía al Congreso de Caballeros, Adán lo sacaron del huerto, pero Cristo lo vuelve a meter a nosotros en el huerto. Ya el huerto ya está hecho. Ya el huerto lo hizo Cristo para ti y para mí. Vamos a comenzar a caminar en ese huerto que Dios creó. Ya Dios creó las condiciones en Cristo Jesús. Por lo tanto, toda obra de pecado muere en nosotros y comenzamos a crear lo que el Espíritu Santo quiere que tú comiences a crear en ti, en tu vida, para que Dios comience a darte toda la satisfacción, toda la bendición, todo lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. En Él sí y en Él amén. Nos despedimos por el TikTok y nos despedimos por las redes sociales. Dios me les bendiga, Dios les guarde a los que están en las redes, y Dios bendiga y Dios guarde a los que están en la iglesia. Amén.